Hola, hola, buenas tardes, noches, madrugadas, sea la hora que sea que estén viendo este video. Ya lo había subido. Bueno, ya había hecho otro video, se subió y no se subió a YouTube, apareció doble, de pronto ya no apareció. Eh, Se fastidió mi tarjeta de memoria del celular. eh, ya no apareció el video guardado en mi celular, entonces bueno, ocurrió lo que siempre ocurre con la tecnología, que no tiene palabra de honor. Ahorita si escuchan así un ruido, es que está escaneando mi tarjeta de memoria a ver qué puedo recuperar de todos mis archivos, pero bueno. Primero, bueno, este es el video de repaso de cuatrimestre 21.3 para antropología filosófica. Segundo, me enviaron una información que no me habían dicho y no me habían confirmado, donde ustedes solamente van a tener 2 parciales. Así me parece. Ustedes no van a presentar el tercer parcial. Entonces, sí o sí, en el segundo parcial, por favor, se va a calificar o voy a calificar el trabajo final o el trabajo que les voy a dejar y que ya les había yo dicho. ¿Sí? Esto no depende de mí, yo no pedí que fueran 2 parciales, no sé si haya un error o qué situación, o es porque son pocos alumnos, no lo sé, pero bueno, y pues se va a tener que sintetizar el programa, ¿no? Para que tocar los puntos fundamentales de exactamente qué es la antropología filosófica, eh, para qué sirve, para qué funciona y en dónde aplica y etcétera, etcétera, y todos los etcéteras posibles, sabidos y por haber. Su examen estará en la plataforma el jueves 17 de 7 de la mañana a 7 de la noche. Ahí lo van a contestar y yo ahí se los voy a calificar. ¿Ok? Como vimos, hay una diferencia entre el antropos y el no antropos, o entre el antropos y el zoon, o sea, el ser humano y el animal, o el animal humano y el animal no humano. Esa es la gran diferencia, primeramente, etimológicamente, obviamente, ¿no? La segunda, obviamente, es que qué cosas no compartimos con los animales. Por ejemplo, ambos comemos. Es una cuestión natural, es una cuestión esencial, es una cuestión que no podemos quitar, ¿sí? Pero la cuestión es cómo comemos. Tanto los animales como nosotros comemos cosas crudas, sí. Nosotros las podemos cocinar, efectivamente. Les podemos cambiar el sabor, efectivamente. E incluso existe la estética dentro de la comida. Cómo la presentamos, cómo la servimos. Le podemos cambiar el color. El arroz puede ser de diferentes colores, ¿sí? No solamente es blanco o rojo, puede ser amarillo, incluso azul, verde, morado, ¿sí? Y todavía más allá, los sabores, los aromas, nos pueden llevar a una evocación, nos pueden trasladar a un lugar o nos pueden llevar a un lapso de la vida donde tuvimos ciertas sensaciones y emociones, sentimientos, recuerdos. Hasta ahorita no sabemos y no tenemos manera de comprobar que los animales sientan eso. Hasta ahorita. Y es con lo que tenemos que trabajar. Esa es una gran diferencia. Ambas cosas son cuestiones naturales. Comer, dormir, ir al baño, descansar. Algunos autores ponen el sexo en cuestiones primarias, básicas. Yo no.
Pero la diferencia que tenemos con los animales no humanos es exactamente que las hacemos diferentes. Y hay una intención, ¿sí?, de cómo las hacemos. Esta fenomenología, esta manera en que hacemos las cosas los seres humanos, es una diferencia con otras especies. Y muchas otras diferencias. A veces, para definir o para saber qué cosa es una cosa, ¿sí?, cuando no podemos o se nos dificulta es qué no es. Y a veces tenemos que ver eso, que no somos a comparación de otras cosas. Otra diferencia que tenemos, ¿sí?, es entre el ser humano, el antropos o el hombre como especie, no como género, que de hecho se utiliza para diferenciar entre el hombre y el ser humano, pero yo prefiero entre el antropos y el ser humano. El hombre y la naturaleza, o la fisis, ¿no?, que de ahí viene física y de ahí viene metafísica, aquello que está más allá de, ¿sí?, que la ciencia no puede comprobar. ¿Ok? Que la ciencia aparte es muy buena, ¿sí?, para comprobar lo que quiere comprobar y su campo de comprobación, no para otras cosas. Por ejemplo, no sé si les puse a ustedes el ejemplo del detector de metal. Un detector de metal es buenísimo para detectar metales, pero no para detectar madera. Y eso no quiere decir que no exista la madera, o el plástico, o el marfil, o algunas otras cosas, o muchas otras cosas, ¿sí? Existe el método cualitativo. ¿Cómo empezamos a conocer que incluso el método científico tiene esto? Pues mediante esto, este continente que tenemos llamado cuerpo, que es capaz de percibir las cosas, de sentir, pero como diría Descartes, no hay que dejarnos engañar porque después de las sensaciones hay algo más. Si yo agarro un vaso transparente, le pongo agua y meto un lápiz, ¿sí?, la imagen se va a deformar. Eso no quiere decir que el objeto se haya deformado. Tenemos que ir más allá. Entonces existe la repetición, que algo se pueda repetir y se pueda verificar, ¿sí? Método científico. Revisar los diferentes factores fenomenológicos de las diferentes sociedades o del ser humano, de un individuo, casuística, hermenéutica y estadística, son partes del método cualitativo. ¿Por qué? Porque dentro del método cualitativo está el estudio y la investigación de todo eso, ¿sí?, que se llama cultura, sociedad, política, administración, economía, porque esa es la fenomenología del ser humano. Las posibilidades de esa fenomenología es lo que estudia la antropología filosófica. Cómo el ser humano tiene o no ciertas posibilidades para hacer las cosas, y cómo esta fenomenología o estos actos nos hacen diferentes a. ¿Por qué si solamente necesitamos cierta comida nutritiva de cierta manera, buscamos ir más allá, darle más adjetivos, darle otro sabor, darle una estética, una apariencia diferente, hacer comidas para otras personas, para reunirnos con nuestros familiares,
¿sí? ¿Por qué ciertas festividades se festejan, valga la repetición, con comidas? ¿Qué tiene que ver los festejos con la comida? Con ese estar ahí en la mesa, ¿sí? Y no que no solamente, incluso es el comer, es el platicar, contar anécdotas, el reunirse, incluso hasta en los velorios. ¿Por qué se reúne la gente en los velorios? ¿Para dar el pésame nada más? La familia va desapareciendo porque desaparece un miembro a final de cuentas físicamente. Y nos reunimos, ¿sí? Para dar este abrazo comunitario y decir, seguimos como familia, seguimos como tribu, seguimos como micro sociedad, ¿sí? No somos débiles, a pesar de que somos, creo que la especie más vulnerable. Este gran abrazo de los velorios, este ritual que es el velorio, funciona como eso, como seguimos aquí como familia, no somos débiles ni vulnerables, ¿sí? Y todos esos fenómenos, ¿sí? Y las características y los fundamentos y las posibilidades de estos fenómenos es lo que estudia la antropología filosófica como tal. ¿Por qué? Porque el mismo ser humano de pronto dijo, bueno, ok, ya nos estudiamos de manera biológica, mental, bla, 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 pero filosóficamente no. Hemos estudiado lo externo, lo que está afuera, ¿sí? Pero no nos hemos estudiado filosóficamente nosotros como tales. Ahora, ¿sí? En la ecuación me voy a poner yo, el problema voy a ser yo y yo tengo que resolverme, ¿sí? Entonces, ¿sí? De pronto aparecen las ciencias sociales después de la revolución industrial y aparecen disciplinas como la física social, entre otras, muchas, antropología, etnografía, etcétera, etcétera, y empiezan a ver este comportamiento de las tribus. Al principio, el conocimiento que tenían biológico y médico, científico que tenían, era el único que estaba. Entonces, con este nuevo comportamiento de las sociedades, lo que hacen es poner al cuerpo humano que conocían, lo que más o menos conocían, y lo ponen a la par de una sociedad y dicen, bueno, la sociedad se comporta como el cuerpo humano, ¿no? Pero algunos investigadores se van a otras geografías y empiezan a estudiar tribus y empiezan a darse cuenta que no es así siempre. Y se empiezan a dar cuenta que hay nuevos comportamientos, nuevas culturas, nuevas formas de ver la vida. Y se empiezan a generar también nuevos procesos para investigar. Y ahí tenemos la fenomenología, la observación participante, la entrevista a profundidad, ¿no? Que son partes del método cualitativo, ¿sí? Ahora ya tenemos el método complementario, que es exactamente la complementación entre lo cuantitativo y lo cualitativo, que es muy pesado, sí, muy grande, requiere de muchísimos datos, pero a la vez también nos da muchos resultados, se abarca muchas perspectivas. ¿Por qué casi no se lleva a cabo? Uno, porque casi no se conoce, y dos, porque por cuestiones económicas a veces los investigadores dicen, yo necesito reportar resultados así, por las becas y el dinero, ¿sí? O por si no me corren de la maestría o el doctorado o la licenciatura o de donde esté, ¿sí? Ojalá algún día se pueda aplicar más este método porque da unos resultados enormes que nos ayudarían como sociedad y a entendernos como seres humanos aparte, ¿no? Pero de lo que se ayuda a la antropología sí es
de estos dos métodos, ¿no? Por lo cual la antropología filosófica no solamente es teórica, también es práctica. Vamos a ponerlo así: yo me voy a un grupo social o a una etnia, a la sierra, etcétera, y hago observación participante ahí. Estoy actuando, porque a final de cuentas estoy observando, pero estoy siendo parte de ese grupo, ¿sí? Y estoy comiendo lo que ellos comen, me estoy levantando a la hora que ellos se levantan, ¿sí? A lo mejor soy ateo, soy agnóstico, soy lo que quieran, ¿sí? Pero con ellos celebro cierto ritual. Entonces estoy siendo partícipe de, es una práctica, ¿sí? Pero también estoy observando, ¿sí? No solamente estoy viviendo, sino estoy observando y estoy anotando y estoy viendo todo. Entonces, la antropología física sí es teoría, pero genera teoría, pero ¿sí? También es práctica como tal, ¿sí? Lo que hace es analizar y explicitar exactamente estas condiciones de posibilidad del fenómeno como tal, ¿sí? Ahora, ¿en qué campo de actuar del ser humano se puede implementar la antropología filosófica? En cualquiera. ¿Por qué? Porque estudia este actuar del ser humano, ¿sí? ¿Por qué nuestra economía es así? ¿Por qué nuestra política es así? ¿Por qué nos comportamos así? Y aquí viene una cuestión: ¿nos comportamos para qué objetivo? ¿Para vivir bien? No para vivir mal. Lo que hacemos como seres humanos, así como el lema de los Juegos Olímpicos, es ¿qué? Más alto, más rápido, más fuerte. Entonces el ser humano se comporta con base en: quiero vivir mejor, con más comodidad, con más placer, obteniendo resultados más rápidos y no cansarme tanto, ¿sí? Tiende al bien, no tiende al mal, no tiende a voy a hacer las cosas más difíciles. Este proceso que lo hacía en 2 días, pues ahora lo quiero, voy a inventar algo para hacerlo en 3 meses. No, investiga para hacerlo en media hora a lo mejor, ¿sí? Entonces tendemos hacia ahí, hacia el bien. Y este estudio antropológico estudia eso también, de que el ser humano tiende a llevarnos, ¿sí? Hacia ese lugar o hacia ese objetivo de hacer bien las cosas y de tener bienestar, tanto para uno mismo pues, como para a veces el colectivo, a veces no, ¿sí? Esta es la cuestión. Dentro de esto, obviamente tiene que conocer, ¿sí? Porque si no conocemos las cosas, pues entonces, ¿sí? De qué partes está hecho, de qué material está hecho algo o cómo se lleva este proceso, tenemos que conocerlo. ¿Para qué? Pues exactamente para reducirlo, para sintetizarlo, para hacerlo mejor. Una de las ramas de las que se auxilia la antropología filosófica, aparte de la nociología, ¿sí? Es la epistemología, ¿sí? Que es efectivamente el estudio y la reflexión de los fundamentos del conocimiento. ¿Cómo conocemos? Y de ahí puede haber muchas posturas. Tenemos a Kant diciéndonos que el conocimiento está limitado por nuestra propia naturaleza, que no podemos conocer las cosas en sí, que conocemos la fenomenología de las cosas, o vamos a decirlo así, los adjetivos que les ponemos a las cosas, ¿sí? Y que esos adjetivos, a final de cuentas, están limitados por nuestra naturaleza.
Conocemos lo liso y conceptualizamos lo liso y lo rugoso. No sabemos si más allá de lo liso, o súper liso, o ultra liso, hay algo más, porque no tenemos esa capacidad de conocerlo, ¿sí? Una naranja no la podemos conocer como tal, más que por los adjetivos y las propiedades que nuestra naturaleza como seres humanos podemos conocer. El color, la textura, el sabor, la acidez, las propiedades nutritivas a lo mejor, pero no sabemos otras cosas. Ahora sí que desconocemos lo que desconocemos, ¿sí? Que es una de las cosas que pasa en genética. Están muy investigadas, sí, hay muchos adelantos, pero también ese campo de la genética es muy, muy incierto. Hay mucho camino inexplorado. Igual, así nos plantea Kant que es el conocimiento. Pero bueno, esta epistemología nos hace conocer, es la disciplina que nos ayuda a conocer las cosas, ¿sí? Y cómo las conocemos. ¿Sí? Es el estudio y la reflexión de estos fundamentos, de cómo estamos conociendo. Y que es parte importante, no solamente en la antropología filosófica, sino en todos los campos de estudio, de disciplina y de percepción incluso. ¿Sí? ¿Qué elementos tenemos para este conocimiento? Primeramente, pues la comunicación entre el exterior y yo, y luego entre yo y yo, y luego entre yo y otra vez el exterior, ¿sí? ¿Cuántas veces no hemos mal entendido un mensaje? O nosotros percibimos una cosa, ¿sí? Y resulta que el que está aquí al lado percibe otra cosa diferente y la expresa diferente. Y es totalmente normal, porque a lo mejor su cultura y su educación es diferente, ¿sí? En estos elementos de comunicación que son necesarios, ¿sí? Para poder conocer, ¿sí? Tenemos lo que es el emisor, el canal, el mensaje y el receptor, forzosamente. Puede haber un emisor y un receptor, pero si no hay canal, ¿qué hacemos? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? ¿Por dónde este mensaje va a pasar? ¿Sí? Y aparte, si ese canal es óptimo, porque igual puede ser que sea un canal que no es óptimo para ese tipo de mensaje incluso, ¿sí? O sea, ahí vendría otro problema, ¿no? A lo mejor en el canal, en el conducto, se tergiversan las cosas. Puede ser. No sé si de niños o todavía siguen jugando al teléfono descompuesto, ¿no? Como ese mensaje al final nos da otra cosa completamente pues diferente, ¿no? Porque el canal no fue el adecuado y existe el emisor y el receptor, pero no, el canal no fue el adecuado y el mensaje cambió completamente, ¿no? Dentro de esta cuestión de comunicación y de llevarnos hacia el bien, existe una disciplina que se encarga de formarnos, ¿sí? Algunos dicen de deformarnos hacia el bien, ¿sí? En un acto humano, antropológico, filosófico, que es la educación. Esta educación y conocimiento y aprendizaje es estudiado por la pedagogía. Todo este campo de estudio de la pedagogía y de la educación, ¿sí?, le damos un voto de confianza y decimos que nos lleva hacia el bien, hacia la buena educación, hacia los buenos modales, hacia conocer bien las cosas, hacia que el proceso de educación y aprendizaje sea mejor cada vez. ¿Nos podemos equivocar? Sí.
Ya cuando vemos los resultados, tal vez no sea lo que esperábamos. Pero esta reflexión y estos conocimientos y estos parámetros los hacemos con visión de llevar al ser humano, otra vez repito, hacia el bien, ¿sí? Hacia lo bueno, a conocer bien, a portarnos bien, a conocer más rápido y mejor, a que los procesos sean más digeribles, el aprendizaje sea más digerible y no sea tan complejo de entender, ¿sí? He aquí la relación entre la antropología filosófica y la pedagogía, ¿sí? Dentro de esta cuestión hay elementos necesarios en este hecho educativo formativo, sí. ¿Por qué? Podemos formar o educar, si queremos llamarlo así, a un perro para que vaya y recoja la pelota. Pero a diferencia del ser humano, el zoon, ¿sí?, actúa de diferente manera. ¿Cuáles son esos elementos que son necesarios para el hecho educativo o formativo? ¿Sí? Uno sería que exista un ser humano. Por eso se llama antropología filosófica. ¿Es una cuestión antropocéntrica? Sí. Se oye como muy básico y paradójico, pero efectivamente. Entonces el ser humano y su entorno, porque si no, ¿qué vamos a aprender aparte? Si solamente existiéramos nosotros y no existe un alrededor, ¿qué vamos a conocer? ¿Con qué vamos a educar y qué vamos a aprender? Pues nada. Así de sencillo. ¿Se dan cuenta cómo hay cosas muy básicas que a veces se nos van? ¿Sí? Que decimos, pues sí, efectivamente tiene que existir esto. Si no hay sujeto y no hay entorno, no hay ese proceso. Así de sencillo. ¿Ok? Ahora, dentro de estos también elementos de educación, ¿sí? ¿Qué nos hace diferentes, ¿sí?, al zoon o al animal no humano? ¿Sí? ¿O por qué tenemos esta fenomenología diferente al ser humano? A pesar de que ya se ha dicho que los animales también tienen cierta cultura, pero no a igual o parecida o al nivel de nosotros. ¿Sí? Pues que tenemos la palabra escrita, que es lo que nos ha llevado al hoy, a la ahorita, a que existe esta comunicación y que la gente pueda replicar, aprender y repetir las cosas. ¿Cuáles son los elementos para esa palabra escrita? Pues obviamente el símbolo, el signo, el significado y el referente. Voy a apagar el ventilador porque ya me estaba fastidiando con su ruido. ¿Sí? ¿Qué son estos elementos? El símbolo, na, vamos a ponerlo así. El signo, la palabra, árbol. El significado, obviamente lo que significa un árbol para nosotros. Y el referente como tal es el objeto, el árbol que está ahí. ¿Sí? Así de sencillo. Y son elementos constitutivos de la comunicación escrita. ¿Sí? Que es la diferencia que hay entre nosotros y el animal no humano. Por eso las expresiones son diferentes entre el zoon y el antropos, entre el animal y el ser humano, entre el animal no humano y entre el animal humano. Los conceptos que quieran poner de cada lado, pero esa es la diferencia como tal, ¿no? Ahora, ¿qué otro nos hace ser seres humanos o no ser animales en esta comunicación que tenemos? Porque los animales, repito, también tienen comunicación, ¿sí? Algunos dicen que la oralidad, pues no, porque a final de cuentas, bien que mal se comunican con sonidos,
los animales. ¿Sí? Otros dicen que los gestos, también los chimpancés, algunos homínidos y muchos animales tienen gestos característicos. Una de ellas, no es la principal, pero es la metáfora. Este lenguaje que hemos creado, ¿sí?, nos lleva a metáforas, que nos lleva a evocaciones, como yo decía hace rato, la comida. ¿Sí? Eso es algo que no, hasta ahorita, sabemos que no tienen los demás animales. Esta capacidad de hacer metáforas o parábolas en el lenguaje. ¿Sí? Y de entender más allá, de tener un metalenguaje. ¿Sí? Este metalenguaje nos lleva a una disciplina que se llama hermenéutica. ¿Sí? ¿Qué es la hermenéutica? La interpretación de los textos. Al principio se utilizaba para textos bíblicos, ahora se utiliza para todo tipo de textos y nos ayuda para saber qué quiso decir el que escribió eso. No solamente llevarnos por lo que se escribió, sino qué hay atrás de. Por ejemplo, si alguien me habla de bien, de verdad o de razón, yo le puedo decir, ok, pero defíneme o dime para ti qué es el bien, la verdad y la razón, para entenderte. ¿Qué hay más allá de las simples palabras? ¿Qué está más allá del simple mensaje? ¿Sí? ¿Cuál es el concepto? ¿Qué me quieres decir? Para saber si te estoy entendiendo, ¿no? ¿Qué es lo contrario a esto? A este metalenguaje, ¿no? O a esta hermenéutica, o a este lenguaje escrito, lo más básico que tiene el ser humano para expresarse, el cuerpo. ¿Cuántas veces no hemos sabido disimular un enojo o una alegría o una insatisfacción? ¿Sí? Desde el principio el antropos tiene como primordial herramienta para comunicarse el cuerpo, mediante gestos, mediante la danza, mediante el baile. Ahí podría haber metalenguaje, podría haber, pero en el 99.9% de las veces, ¿sí?, es muy básico y es natural. A veces no lo podemos esconder, ¿sí? La existencia corpórea, cuerpos que después, ¿sí?, socializan. Este cuerpo que tenemos y que somos, que haya esa dualidad, estamos dentro del cuerpo, pero aparte, ¿sí?, somos cuerpo y lo poseemos, porque tenemos conciencia y mente, ¿sí?, que se puede separar del cuerpo como tal. Y este cuerpo, que tiene su tiempo-espacio, ¿sí?, se relaciona con otros cuerpos. Y luego viene la tercera existencia, que es la histórica, que a diferencia de los animales, ¿sí?, nuestra existencia se basa en la biografía. En los animales, ¿sí?, es reproductiva. Repito, aún no sabemos si ellos detectan, ¿sí?, o conciben o tienen por ahí que tuvieron un abuelo, un bisabuelo, un tatarabuelo. Nosotros sí. Incluso tenemos la conciencia de nuestra historia como individuos, lo que fuimos de niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, bla, bla, bla. ¿Quiénes fueron nuestros ancestros? ¿Sí? ¿Y quiénes vienen adelante? Los hijos, los nietos, los sobrinos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahí hay una existencia histórica que nos hace diferentes a otras especies. Las siguientes, ¿sí?, preguntas
son para ustedes. O sea, tiene que ver con lo que ustedes perciben y con su realidad. ¿Ok? Esa respuesta la van a tener ustedes. No se las voy a dar. ¿Sí? Y como último, repaso nada más, dentro de esto, esta cuestión que utilizamos para medir nuestra existencia histórica, social y corpórea incluso, como les dije, todo esto es antropocéntrico, nosotros lo inventamos. Al igual que las medidas, por algo existen centímetros y pulgadas. Los centímetros y el kilogramo no existen como tal, objetivamente en la naturaleza. Nosotros, sí, con nuestro conocimiento hacemos ciertas relaciones y ponemos algo en los objetos. ¿Para qué? Para basarnos en algo, ¿sí? En una tabula rasa en nuestra convivencia. Imaginemos que de pronto alguno de ustedes o yo somos reyes de algo, de un imperio, etcétera, y yo digo, ahora la medida va a ser esta, mi cuarta, lo que mida de aquí a acá. No la cuarta en general, mi cuarta. Y esta va a ser la medida. Ya no va a haber centímetros. Esa medida que yo inventé, con base en esto. ¿Sí? Lo inventamos ¿para qué? Para que todos lo acepten. Y para este tipo de relaciones. Todos aceptamos el centímetro. Todos aceptamos el metro. Aceptamos la tonelada métrica. Y así nos basamos. Aceptamos el peso. ¿Sí? En otros países aceptan otras cosas. ¿Sí? Son medidas que tomamos, ¿sí? Para este actuar y esta fenomenología, repito, del ser humano. ¿Sí? Esta dinámica del ser humano. Dentro de esta dinámica del ser humano, ¿sí? Hay algo también muy característico que nos separa de las demás especies. Una de ellas muy importante es la estética, el arte. ¿Por qué? Principio primordial del arte, que haya intención. ¿Sí? Hay una definición de Sánchez Vázquez que es la más, vamos a decirlo, menos cerrada y más completa, ¿sí? Que es donde el ser humano o el hombre o el antropos plasma su subjetividad, ¿sí? En un material objetivo. De esta manera comunica su visión de él mismo, ¿sí? Y de su entorno de una manera libre y creativa. Cuestión que, repito, todavía no nos consta que tengan los animales.